Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como siempre, todo depende del sitio geográfico en el cual usted reside. ¿Cuál es el uso horario que ahí se utiliza? ¿Cómo lo ilumina nuestro astro rey el sol o en cualquiera de sus facetas nuestra hermosa y bella luna? Estimados amigos, este es el programa Raúl Palacios Presenta. Lo transmitimos todos los días a las 6 de la tarde, hora centroamericana, hora de El Salvador. Aunque hemos cambiado un poco, estamos transmitiendo por una temporada de lunes a jueves. No estamos transmitiendo el día viernes porque hemos asumido otro compromiso. Así que nos van a disculpar aquellos que nos esperan el día viernes y no llegamos. Pero estaremos de lunes a jueves, solamente es temporal. Gracias a Israel Cibrián que nos está saludando y a Janet Vida que dice esperando al doctor Fortín, espero siempre ver las entrevistas de él. Gracias por traernos al doctor, don Raúl. Para mí es un verdadero placer tenerlo acá. Antonio Vázquez que nos dice, conectado, aquí estamos de nuevo. Saludos a don Raúl y al doctor Fortín Magaña. Janet Vida, buenas noches, don Raúl. Y también nos saluda Jerez, que nos dice, buenas tardes, don Raúl, esperando escuchar al doctor Fortín, excelente invitado. Y Fabián Salinas, que dice, ansioso por el live de esta noche. Soy fan del doctor Fortín Magaña y más aún en su programa. Un abrazo a ambos. Muchas gracias. Muy amable, Fabián, por su comentario. Y bien, pronto se va a integrar. Quiero hacer una prueba y díganme si escuchan lo siguiente. A ver si logran escuchar. Me avisan por ahí los que están en vivo. En mayo del 2020, en algún periódico escribí un artículo que se llamaba así, precisamente durante la pandemia. En esos días todavía había democracia en estas tierras y no sabíamos que estábamos a muy poco de perderla. Pero lo que sí podíamos notar es que el presidente, en ese momento un funcionario constitucional, tenía fuertes tendencias autocráticas, habiendo querido encerrar a los salvadoreños, sustentando sus acciones como un cordón de salubridad para, según él, contener la pandemia. Mientras se escondía, quién sabe dónde, anunciando una especie de apocalipsis de muerte y desesperanza. Pareciera que siempre ha gustado en gobernar con base en el miedo de la gente. Las locuras del emperador a estas alturas son muchas más y más burdas. Por ejemplo, continúa peleando contra cualquier gobernante que no lo alabe, habiéndolo hecho incluso con el presidente de Estados Unidos, el señor Biden, con quien luego se reconcilió, y sostenido disputas verbales con Petro y Boric, y por supuesto con Maduro. Pero hoy está en diretes totalmente gratuitos contra la presidenta de México y sus 32 gobernadores. Y hasta se ha metido en un pleito internacional al burlarse del juez federal de los Estados Unidos que le prohibió a Mr. Trump deportar venezolanos sin condena como si fueran terroristas y mantenerlos en cárceles extranjeras sin un motivo legal válido en este país. Y con sus acciones, también el gobierno salvadoreño probablemente está cometiendo delito al apresar a ciudadanos de otros países. Doctor, bienvenido al programa de Raúl Palacios Presenta. Mientras usted llegaba, yo estaba colocando el audio de uno de sus últimos artículos publicados en la prensa gráfica. De nuevo, para mí es un verdadero orgullo, un placer, un privilegio que usted llegue al programa. Siempre, desde que lo presenté,
Desde que lo presenté la primera vez, así me he sentido. Y a los comentarios que están apareciendo aquí antes de que usted llegara. Soy un fan del doctor José Miguel Fortín Magaña, dice alguien por ahí. Otros dicen, me encanta estar en el programa, más cuando está con usted. Eso me gustó mucho, doctor. Más cuando está con usted. Bueno, doctor, sus palabras a nuestra audiencia de bienvenida. Bueno, pues nada, yo realmente me siento muy agradado de estar acá con usted. Muchas gracias, Janet. Y por supuesto a todos los que nos acompañan. Yo siento que vivimos un momento, tal vez el momento más duro hasta ahora, porque el señor Bukele se está escudando en una necesidad que aparentemente ha encontrado en el grupo de la presidencia del señor Trump, y como tal pues se está escudando en convertir El Salvador en un Guantánamo, ¿verdad? Convertir a El Salvador en una especie de cárcel post-apocalíptica, donde la gente, me acuerdo haber visto una película hace mucho tiempo que era de esas películas futuristas. Y en estas películas futuristas habían convertido a Manhattan en una isla, pues es una isla, tal, pero la habían convertido en una isla prisión. Entonces en esa isla prisión habían dejado a todo lo peor de lo peor. Y entonces alrededor en el Hudson y en los otros lugares había barcos de la Marina patrullando y habían tirado una especie de tiburón asesino que se comía cualquiera que quisiera nadar por ahí. Y adentro de Manhattan vivían los más horribles de los fascinerosos en esa película post-apocalíptica. Bueno, pues pareciera ser que eso es lo que quiere el señor Bukele, convertir El Salvador. Lo que llama la atención, mi querido don Raúl, porque entonces uno termina diciendo, ¿hay alguna explicación sobre esto? Muchas gracias, don José Oscar. ¿Hay alguna explicación sobre esto que dice de que él vino a ser el país más seguro del mundo? Así se llama, señor o señorita Jerez, Escape from New York. Entonces, y es cierto. Y entonces, ya la voy a ver, la voy a ver, que la vi hace años, esta película. Pues la cuestión es que eso es lo que quiere convertir El Salvador. Entonces, era cierto que este señor quería hacernos el país más seguro del mundo. Y como dice alguien por ahí, es un americano que vive en Miami, George Bailey, dice, es un país seguro, un país donde nadie puede criticar al gobernante porque tiene miedo de que se lo vaya a llevar preso. Es seguro un país en donde los policías tienen carta blanca para agarrar a cualquiera porque no le cae bien al gobierno, o porque simplemente el guardia, el policía se quería quedar con la mujer de Juan Pérez, y como Juan Pérez le molestaba, pues acusaron de fascineroso a Juan Pérez y se lo llevaron al Secoto, a donde sea. Porque como decía otra persona, el Secote es una de las cárceles, el Secote es la cárcel donde la gente que quiere enseñar Bukele. Los mareros con quien negoció Nayib Bukele son los que están en Secot como parte de esas negociaciones. Así es. Por el otro lado, cuando no están en el Secot, están en las cárceles del quinto mundo que existen en El Salvador, ¿verdad? Porque el Secot dicen que hasta piscina tiene, no sé si es cierto, pero a toda la gente que Mr. Bukele ordena a su guardia pretoriana meter en la cárcel, la mete en los penales de peor calaña. Ahora, a estos venezolanos que ha metido, que ni siquiera nos consta que sean del
del Tren de Aragua, porque no nos consta. Dicen que hasta un salvadoreño que tenía estatus migratorio legal se lo han llevado en esa tanda y se lo llevaron en el secot. Por amor de Dios, ¿a dónde estamos yendo a parar? Es que las locuras del emperador cada vez son más, cada vez es más peligrosa la posición de este señor, porque desafortunadamente el señor Bukele tiene un trastorno. Ahí oí que 7 psiquiatras de reconocido prestigio decían ellos, yo no he investigado el caso, pero ellos decían que podían asegurar que el señor Trump tenía una sociopatía. Eso no sé si es cierto, no he investigado el caso, no me he detenido mucho a verlo. Sí, sé que tiene muy poco dolor por las cosas que decide, y que de alguna manera pues están sucediendo cosas. Qué terrible el precio que pagan en El Salvador. Sí, señor o señorita Jerez, tiene usted toda la razón. Realmente El Salvador está en un peligro gravísimo. Vaya, imaginémonos que Mr. Trump ha hecho un contrato, dicen, por un año. Imaginémonos que todos fueran del Tren de Aragua, que ya vimos que no. Pero imaginémonos y veamos todos los escenarios posibles. Todos son del Tren de Aragua. Dentro de un año el señor Trump le dice a El Salvador, vaya, ya no me interesa que sigan pagando, así que ya no voy a seguir. Entonces se lo volvemos a mandar. No le va a decir el presidente de Estados Unidos. No lo vamos a hacer, porque fíjense que aquí son mal vistos. Todos son del Tren de Aragua, todos son terroristas. ¿Y entonces qué los hacemos? Pues lo vamos a mandar a Venezuela. Sí, pero el señor Bukele tiene el peor de los relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela. Entonces, aló, al gran amigo Nicolásito, aquí te quiero mandar a unos del Tren de Aragua. Y entonces, ¿qué le va a decir el presidente de Venezuela? Va a decir, sí, Bukelito, con gusto, aquí mandámelos, no, tampoco se los va a recibir. Entonces se van a quedar en El Salvador. Porque otra cosa es que lo que había dicho el presidente de Venezuela es que había gente que no estaba metida en ningún lío legal y todo lo demás, y que esos los tenían secuestrados, ¿ok? Eso ya sabemos que por lo menos hay un salvadoreño que estatus legal tenía en Estados Unidos y lo mandó sin ningún reparo aquí, y el otro lo recibió. Es más, sabemos ahora que venían mujeres, y que las mujeres, los mismos gendarmes salvadoreños, terminaron diciendo que no los podían aceptar porque el secote era solo para hombres, y que no los podían aceptar, y por eso la regresaron. No, porque también venía un contingente de mujeres. Entonces esto es el escape de Nueva York. Esto es realmente una situación en donde este fulano, que se jactaba de que había convertido el país en el país más seguro del mundo, pues resulta que ahora lo está convirtiendo en un país de delincuentes. No, resulta que ninguno de estos dice el señor Bukele, dice, voy a estudiar cada caso, porque ahora también es el juez. O sea, dentro de la evidente toma dictatorial que ha hecho, él estudia los casos para ver quién va a estar preso y quién no. Me cuenta don Raúl que dramático lo que él pueda decir sobre esto. Voy a estudiarlo, voy a ver quiénes merecen estar ahí y quiénes no. Bueno, y que no ha hecho un trato con el gobierno de Estados Unidos para tener presas a esas personas. No le toca a él entonces decidir a quiénes va a sacar y a quiénes no va a sacar. Entonces la cosa es más complicada, porque El Salvador solo es un depositario, como lo es Guantánamo,
que los cubanos dirán que Guantánamo es parte de la isla, y los estadounidenses dirán que no, porque la tienen desde a saber cuándo. Pero la cosa es que Guantánamo es territorio estadounidense, de facto, por lo menos, es territorio estadounidense hoy por hoy en la isla de Cuba. Entonces, que el SECOT se va a convertir en territorio estadounidense también en la República de El Salvador. Va a ser esta la primera sede, zona empresarial de desarrollo industrial o no sé qué cosa especial. Van a venir después otras potencias a tener sus propias sedes, que tienen sus propias leyes, sus propias cárceles, sus propias formas de ver las cosas. Bukele es un traidor a la patria. Bukele está traicionando lo más sagrado. Bueno, la traicionó ya, era la Constitución. Pero ahora, muchas gracias, Alan, desde Australia nos están saludando. Ahora no se contenta Bukele con todo esto, sino que Bukele además está a punto de fraccionar el territorio nacional. Y por supuesto con la famosa minería lo va a hacer también. De un lado va a hacer las cárceles, después va a tener, porque ese dinero que le entra a él, como todo es secreto. Nadie sabe realmente en qué se gasta y cómo se distribuye el dinero. Lo único que se sabe es que ese dinero entra a las arcas de la presidencia, es decir, del gobierno, es decir, de cualquier dependencia de esa presidencia que es totalmente centralizada y que es la que decide qué hacer y a dónde ir y qué no hacer y a dónde no ir. Pero no se trata de un Estado de Derecho en donde cada una de estas instancias o instituciones es autonómica. Uno puede decir, no, esto no va para el Ejecutivo ni va para la Presidencia, esto va para tal lugar, no, esto viene de los juzgados, esto va para nosotros. No, aquí todo va para la Presidencia. De todos los ¿cómo se dice? Los ministerios del Estado, solo el de los militares no sufrió una disminución. Solo los militares, solo los policías, solo ellos no sufrieron una disminución económica, todos los demás. Al contrario, subió. Así es, así es. Entonces, ¿qué le está diciendo eso? Está diciendo que el señor Bukele va camino a militarizar a El Salvador. Que el país se está convirtiendo en un estado policial, en donde todo lo que pasa, por un lado, atraviesa la voluntad del dictador, es decir, si el dictador no quiere, no se hace. Y segundo, es que lo que necesita es ejército, gente que tenga armas, que hable de muerte, que hable de represión, que hable de destrucción. Ya ni siquiera le interesa para defender el territorio. Esa es la única función que tiene según la pobre Constitución el ejército. La única función que tiene es defender la integridad y la soberanía nacional, no andar de policías o amenazando a los ciudadanos o queriendo llevárselos presos o callándolos si alguien dice algo que al dictador no le gusta. No, esa no es función constitucional del ejército, no lo es desde los acuerdos de paz, porque el señor Bukele quiere mancillar, como lo dijo con esas palabras, los acuerdos de paz, porque le ponen límites, porque realmente estamos delante de un Estado casi fallido, pero sobre todo de un Estado quebrado, un Estado donde ya no hay nada que realmente nos salve de la vorágine de destrucción y de zozobra en la que nos haya hecho caer este señor. Y entonces, delante de todo esto, el salvadoreño promedio solo mira cómo hay un avión que trae gente. Ya vino el juez federal y no solo
les había dicho que no lo hicieran y que regresaran a los aviones que iban volando en ese momento, pero claramente quedó la orden expuesta. Y sin embargo, el señor Trump, de la cosa que Estados Unidos y los estadounidenses tendrán que resolver, pero el señor Trump... Hay cierta semejanza en la conducta de ambos sus jefes de Estado, doctor, en cuanto a que pasan por encima del marco de derecho o el marco constitucional de cada uno de sus países. En el caso de Donald Trump, este día precisamente hizo una manifestación en el sentido que el que fue deportado y quiere sus papeles legales no puede, no lo manifestó Donald Trump, no le va a permitir que retorne a los Estados Unidos de América. Y eso es otro abuso. Hay por ahí un eco. No sé si bueno, estaba diciendo que precisamente hay una semejanza ahí entre el gigante con el chiquito queriendo imitar al gigante o al revés. Yo no sé cómo será, doctor, usted desde su profesión como psiquiatra podrá entender la conducta de estos dos gobernantes, pero de que existe una semejanza está clara y evidente. ¿Me está escuchando, doctor? ¿Sí me escucha? Vamos a ver. Ahora sí. Hola, ¿me escucha? Yo sí. Sí lo escucho. Yo le estaba diciendo, doctor, de que precisamente... no sé si me oye, don Raúl. Yo sí lo escucho. Yo no lo oigo a usted. Estoy fregado, permítame un segundo. Es que me cambié de audífonos. Bueno, es probable. Creo que me voy a quitar los dos audífonos y me voy a quedar. Que los otros me decían que había como un eco. ¿Todavía oye el eco? Sí, no, se oye. No. Pues no, entonces ya voy a quitar. Estoy aprendiendo a leer la boca. Mire que ahorita no le oigo nada, pero por lo menos estoy... Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Ahora sí. Voy a usar audífonos corrientes de los viejos, porque algunas veces son mejores. Así que, por favor, discúlpenme, queridos amigos y querido anfitrión. En medio minuto, si Dios lo permite, estaré con ustedes. Ahí voy. ¿No me oye? Yo sí. Yo también, bendito sea. Ya se hizo la... Qué bueno. Okay. Bueno, doctor, nos habíamos quedado en que yo estaba manifestando la semejanza que hay entre los dos gobernantes, uno de El Salvador y otro de los Estados Unidos de América. Y hay una semejanza, el irrespeto al Estado de Derecho, al marco constitucional. Igual que hizo Nayib Bukele en El Salvador al desconocer a los legítimamente magistrados de la Corte Suprema de Justicia, acá el presidente está haciendo una marcada insinuación, o no, es un pedido prácticamente en desconocer a los jueces que están, según él, en contra de su administración o en contra de su figura. Y eso porque los jueces basados en la Constitución le han ordenado que detenga las deportaciones y que las deportaciones deben realizarse dentro del marco jurídico de derecho
que aquí está establecido en este país. Eso es lo que aquí está establecido. Pero bien, no quiere aceptar precisamente el retorno del que fue enviado a El Salvador siendo legal acá en el estado. Su estado es legal y además de eso tiene su familia, sus hijos. Y él dijo que no importa eso, pero no va a retornar. Entonces desobedece las órdenes que le da un juez que no es un juez estatal, no es un juez federal. O sea que los fallos de estos jueces tienen valor a nivel de los 50 estados de los Estados Unidos de América. Doctor, quiero leerle un par de comentarios porque después ya no hay espacio. Claro. Vamos a darle un poquito de importancia a esto. Bueno, he puesto algunos ahí, pero está este de Aldo Escobar que manifiesta: toda la oposición debería de adoptar la misma actitud que demuestra el doctor Fortín. La mayoría son bien blandengues y el FMLN, entre comillas, peor. No quieren que se hable del pasado sin darse cuenta que hablar de los errores del pasado y sus protagonistas es sano. Ignorarlos es hacerle el juego al dictadorzuelo. Y ese salvadoreño entró a los Estados Unidos, está refiriéndose a lo que mencionaba hace un momentito, de 16 años, casado con una ciudadana norteamericana, no tiene récord criminal. Es interesante la información que está proporcionando Aldo Escobar. Y otro comentario que viene de Saúl Martínez, que dice: un saludazo, don Raúl. Me había ausentado yo desde que nuestro gran presidente se nos adelantó. Hace referencia a Mauricio Funes, sin duda. Pero voy a comentarle, don Raúl, pero yo le digo que nosotros, Juan Pueblo, estamos sintiendo seguridad, los movemos por todo el país, los sentimos seguros, que allá el GOE haya negociado, el pueblo de abajo no le interesa. Gracias, don Raúl. Son dos comentarios que me parecen interesantes. Yo quiero comentarle simplemente al señor Saúl que él es fiel seguidor de mi programa, que no es que debía de reflexionar lo que él manifiesta en la parte de que cierra, que dice que al pueblo no le importa. ¿Sí? A un sector del pueblo no le importa. Aquel sector del pueblo que ha sido, de alguna manera, manipulado y que su pensamiento está, de alguna forma, controlado por la gran campaña que realizan en favor de la figura de Nayib Bukele. En cuanto a la seguridad que usted manifiesta, eso es aceptable. La seguridad siempre va a ser aceptable. Pero no se puede ignorar el ladronismo, la corrupción, la falta de respeto a la constitución política, y en ese sentido no se vale, don Raúl, aplaudir o aceptar eso. En cuanto a Aldo, ¿qué le puede decir usted, doctor? El señor que decía que al pueblo no le importa lo que pasa. Ese es el que le acabo de comentar yo. Aldo dijo lo siguiente. Don Aldo, sí. No, es que lo iba Byron o algo así. No, don Aldo pues tiene, pues le agradezco mucho su posición sobre este servidor. Yo nunca he negado los múltiples errores que se cometieron en el pasado. Lo que pasa es que también, si hago una valoración de los errores del pasado y de los desaciertos del pasado versus los errores y los desaciertos del presente, pues desafortunadamente me doy cuenta que estamos delante de un dictador.
y el dictador, que es que a la gente no le importe, eso es bien relativo. Yo sé que no lo dice Don Aldo, sino que el otro señor. Pero no es que no le importe, es que no se dan cuenta. Yo creo que el mismo caballero que nos está escribiendo, el señor que dice lo de Aiga, me parece, pues realmente no debe darse cuenta cómo se come la libertad. Se va a dar cuenta, Dios no lo permita, cuando agarren a un familiar de él, cuando por cualquier causa un familiar de él pues le caiga mal a un gendarme y se lo lleven preso. Y ojalá que entonces tenga o haya la posibilidad, no haya, sino no haya la posibilidad de que su familiar salga libre. Porque la gente mientras no le toca lo propio, no sabe cómo se come la libertad. Lo que está pasando en los Estados Unidos, le toca a los Estados Unidos decirlo. Señor Trump, no me parece que sea un hombre que tolere tampoco, igual que el señor Bukele, el disenso. Para muestra un botón. El presidente Arias de Costa Rica, Premio Nobel de la Paz, que trabajó sin cansancio para que se pacificara Centroamérica, señor Trump le acaba de quitar la visa. ¿Y por qué le quitó la visa? Porque se llegaba a quedar. No, si don Oscar Arias es un hombre con muchas posibilidades económicas y que vive muy bien allá a los 84 años en Costa Rica. No, simplemente le quitó la visa porque se atrevió a decir que era un autócrata. Y con eso de quitarle la visa, demuestra que el doctor Oscar Arias tenía razón. Porque, ¿qué otra cosa puede uno pensar si a alguien le quitan una visa por decir que hay una autocracia en potencia? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Marta, muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre lo que pasa en El Salvador, esto que piensa el caballero que hablaba por ahí, que no le importa al pueblo, y lo que pasa en los Estados Unidos? La diferencia es la ley. Es la misma diferencia a la que hacía referencia Montesquieu cuando decía que lo que distinguía a los salvajes de a la civilización es precisamente el imperio de la ley. Y que si no hay imperio de la ley, entonces todo se va al traste. Y eso es lo que va a pasar y está pasando en El Salvador. Hubo errores en el pasado graves que permitieron que todas las cosas se dieran para que la gente aplaudiera a este advenedizo del señor Bukele y creyera que él iba a ser diferente. Hoy nos damos cuenta que no. Hoy nos damos cuenta que lejos de ser diferente estamos peor que nunca. Peor que nunca. Que hoy estamos en una posición en donde El Salvador, y me parece que es con lo que yo empecé a hablar, ¿cómo alguien puede decir que este caballero, y que no es caballero, pero que este señor Bukele tiene interés por la seguridad del pueblo y no nos está trayendo teóricamente a fascinerosos, pues? No nos está trayendo teóricamente a personas que han delinquido, matado, violado y hecho cualquier barbaridad en los Estados Unidos, que tiene un sistema de protección policial mucho mejor que el nuestro. Si eso es así, camino hacia dónde vamos. Cuando suelte a estas personas, ¿qué? ¿Las van a soltar allá en Estados Unidos? No, si los estadounidenses les van a decir que no se lo vuelven a aceptar. No, hombre, si ya salieron de Estados Unidos, no es exactamente lo que con otras palabras está diciendo el señor Trump, pues, referente a un compatriota que aparentemente estaba con estatus migratorio legal.
y dice que no lo va a volver a aceptar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya lo deportó. Y del otro lado, aquí en El Salvador, vaya, ese es inocente aparentemente, y los que no son inocentes, ¿a quién se los va a mandar? No me digan, dentro de un año se les va a quitar, que ya va a haber ¿cómo se llama? Un contrato, y entonces al gobierno de El Salvador le va a tocar pagar la manutención de gente que ha sido condenada a cadena perpetua sin un juicio vencido. O sea, la situación es bien grave. El Salvador, como decía en ese artículo, francamente, y es muy probable que haya cometido delito. Es muy probable. Ahora, ¿qué está haciendo el señor Trump? Le toca a los estadounidenses, insisto en ello, pero francamente, queridos amigos de los Estados Unidos, no quiten el dedo en la llaga, véanse en el gobierno de El Salvador, véanse en cómo comenzó allá por el 9 de febrero del 2000, ¿qué fue? 19, 20, 21, cuando se metió en la asamblea a decir que quería que le dieran el dinero que él pedía, que si no los iba a destituir a todos, y que después de que el embajador estadounidense le habló por teléfono, porque ahí no fue Alá el que le habló y que temblaba de las manos, ahí Alá fue a la gran puchica, me habló el presidente de ¿cómo se llama? No, presidente, no, el embajador de Estados Unidos, y me dijo, mira, déjate de babosadas, deja de hacer lo que estás haciendo porque no tenés el apoyo de Estados Unidos. Ahí le temblaron las manos a Bukele. Ahí empezó a temblar y a decir, a taparse los ojos y a llorar como el cobarde que es. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Él creía que lo iban a apoyar los gringos, si no lo apoyaron. Entonces, cuando no lo apoyaron, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces, ya me dijo Dios, acusar a Dios de todas las sandeces que a los humanos se les ocurre, que tenga paciencia, y se fue y dijo, en una semana regreso, y nunca volvió, pues, nunca volvió. A la semana siguiente su achichincle, el señor Walterio Araujo, estaba ahí también diciendo que iba a convocar a la mayor marcha posible en protesta contra la Asamblea Legislativa. No llegó ni chinche, dicen que solo talepate. Así que solo talepate sin chinche llegaron. Y no hizo nada. Y Mr. Buki no volvió a aparecer jamás. Después, recientemente, hemos visto su magna concentración allá en el ENADE, como se llama la cosa esa que hicieron los chinos, y ni una de las dos galeras de las escaleras llenó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya la gente ya no tiene interés en este señor. ¡Ay, qué seguridad! ¿Cuál seguridad? Hijo de Dios, te están llevando lo peor de lo peor del cartel de Aragua o el plan de Aragua, ¿cómo se llama? El tren de Aragua, porque no te dieron el tren del Pacífico, así que te dieron el tren de Aragua. Ve, qué chivo, ay, pero es un tren. No, hombre, no, ya solo falta que nos salgan esa grasejada focalizada los amigos seguidores de Bukele. Así que ahí estamos, en una situación bien complicada, porque el país se está convirtiendo en una cárcel al mejor postor, en donde nadie sale. Esta es la primera parte, esta es la primera parte de la novela de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo. Aquí los meten en la Isla del Diablo, o en aquella isla donde tenían a los, no me acuerdo cómo se llamaba, el abate Farías, sí, el que le da todo el tesoro al Conde de Montecristo, pero leí ese libro hace tanto tiempo que ya no me acuerdo bien. Sin embargo, ahí conoce al que le va a ayudar y al que le da el gran tesoro, pero ese era un castillo, el castillo de Orth, no me acuerdo, que ahí el que entraba no salía. Y esto es lo que nos propone Mr. Buki. Mr. Buki le propone a sus enemigos
que el que entre al Secoto, a las cárceles salvadoreñas, si no es que es un pandillero aliado, según la investigación del Faro, recientemente retomada por durante el juicio al Kroc allá en Nueva York, realmente pues uno no podría entender qué se hicieron estas personas o a dónde se fueron. Esta gente, Bukele tenía ¿cómo se llama? Un trato con estos mafiosos, allá se fueron a otro lado, y los que no tenían el trato con el fulano, o él ya no quiso seguir con esta misma componenda, pues esos están en la cárcel, muchos se han muerto, y algunos todavía en posición superior están ahí en el SECOT, junto con otros que a saber cuándo van a salir, si es que alguna vez van a salir. Repito, don Raúl, no se trata de decir que son buena gente, que son mala gente, no lo sé, nadie lo sabe, y nadie lo sabe simple y llanamente porque nosotros no vivimos en un estado de derecho. No tenemos aquí ninguna noticia sobre si una persona está siendo maltratada en una cárcel o no está siendo maltratada. No tenemos ninguna noticia sobre una persona que fue dejada libre por el juez y que la policía o el señor Bukele o el señor Osiris Luna decidieron que no le iban a hacer caso al juez. Y esa persona siguió en la cárcel hasta que entregaron el cadáver. Y parte sin novedad. Yo hubiera dicho hace unos años que ya quisiera ver que eso pasa en Estados Unidos. Yo estoy seguro, habría dicho que eso jamás habría ocurrido en una democracia real como la es los Estados Unidos. Pero eso fue hasta hace unos años, porque ahorita sí estoy viendo que hay cosas que ordena un juez y que hay gente del órgano ejecutivo que no le obedecen al juez y que no les importa no obedecer. Doctor, de hecho, los que están siendo juzgados en una corte del este de Nueva York, han tratado de negociar con la fiscalía para poder dar sus declaraciones y que les puedan reducir de alguna manera la pena. Hay un hecho que me preocupa, doctor. La fiscalía de esa corte dejó fuera a uno de los acusados y lo mandó en esos que fueron deportados, y de alguna manera no es que le levantaron cargos, sino que ya no siguieron con el caso y lo dejaron ir. Esto para mí es un tanto preocupante y es algo como hasta qué punto los fiscales acá en los Estados Unidos y en esa corte podrían estar influenciados por el poder ejecutivo de este país, y que este poder ejecutivo, acuérdense que estuvo el señor Rubio unas semanas antes, estuvo con el presidente ahí en el lago de Coatepeque, supuestamente. ¿Qué negociaciones hay por ahí escondidas? Porque hasta ahora se está diciendo de que lo que es claro y evidente es que la negociación existió. Eso lo han manifestado ya con toda claridad en las declaraciones que se han dado a conocer hasta hoy. Ahora resulta que aquel que decía que malditos aquellos que negociaron con la sangre de los salvadoreños, él mismo se estaba maldiciendo a ese momento en que lo gritaba y que lo manifestaba. ¿Hasta qué punto, doctor, hasta qué punto no será esto como la punta del iceberg? ¿No será otro negocio que se le haya ocurrido a Bukele y se convierta nuestro país en la cárcel de cualquier país del mundo que quiera pagar, que le saldrá más barato a ellos no tenerlos en sus propias cárceles y sin riesgo
que tenerlos en una cárcel en el extranjero y ese sea nuestro país. Y que al pagar, porque eso es lo que está haciendo Donald Trump, ordenar que se pague, entonces se convertirá nuestro país en la cárcel de América o del mundo. Pues esa es exactamente mi preocupación, como le estaba diciendo, ¿no? Mi preocupación y la demostración, además, de que es mentira que Bukele tenía preocupación en la seguridad nacional. Porque si Bukele hubiera tenido esa preocupación genuinamente, ahorita no habría permitido que entraran las personas que entraron ahí. Ahora resulta que el día de mañana puede ser que hay una revuelta allá en Turquía y que el señor Erdogan de alguna manera diga, muchas gracias, Miguel. ¿Cómo se llama? El señor Erdogan, que pertenece a los hermanos musulmanes o a la hermandad musulmana, decida que se va a pelear contra los kurdos o contra los cristianos o contra los enemigos del partido político en cuestión y le hable al Buki, porque está el Buki bueno, que da conciertos, y el Buki malo, que es tan malo que ni cantar puede, pues. Entonces ese es el Buki Bukele, ¿verdad? Entonces este tal Buki venga y les acepte también a los de Turquía. Y después vengan los de China, y después vengan los de Inglaterra, y después vengan los de Francia. El Salvador se convirtió, como usted dijo, en una gran cárcel. Y después ya Bukele, embriagado por el poder, ya está embriagado por el poder, pero todavía más, si eso cabe, va a terminar agarrando enredadas generales a todo el que piensa que no lo acuerpa o no está de acuerdo con él y lo va a meter preso. Y va a cerrar detrás la puerta y si me vino me acuerdo y ahí te morís cuando querrás. Ahora, el problema es que el mundo está en crisis. ¿Y por qué el mundo está en crisis? Pues es muy claro, ¿verdad? Es muy claro que hoy por hoy lo que está sucediendo en el mundo habría sido impensable. Llega el señor Trump a hablar con el señor Putin y el Putin lo manda al carajo. Y entonces se enoja más el señor Trump. Y entonces va a pelear con Zelensky y también Zelensky lo manda al diablo. Es decir, estamos en un mundo en crisis, estamos en un mundo en guerra, estamos en un mundo que no pone límites, que cree que todo lo que a Juan Pérez se le ocurra es bueno porque lo dijo Juan Pérez. Y Pedro López viene y dice lo mismo, no, esto es malo porque yo, Pedro López, no quiero que sea así. Es decir, estamos en un mundo polarizado, en un mundo dividido, en un mundo que nos lleva al fracaso porque nos hace pensar que solo nuestro pensamiento es bueno. La oposición en El Salvador tiene que entender que en este instante no hay pleitos de izquierdas y de derechas, no debe haberlo. Debe haber un frente unido, un frente amplio contra la dictadura, estableciendo algunas normas generales del juego, como cuáles, como la Constitución que estos malsines mancillan todo el tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros quisiéramos ir encontrando. Nosotros quisiéramos que en El Salvador hubiera la capacidad de aceptar el disenso, que hubiera separación de poderes. Don Raúl, ¿en qué país civilizado acaba de cerrar ya 47 escuelas? En un país que solo tiene 3,000 escuelas. Ya es significativo. Este no es el país llamado Estados Unidos. Bueno, no entiendo tampoco Estados Unidos porque cerraron también ¿cómo se llama? El equivalente a la Secretaría de Educación. Así que tampoco entiendo lo que ahí está pasando. Pero aquí en El Salvador, cerrando escuelas,
Los hospitales no tienen ni anestésico, la gente se agarra de un palito cuando la van a sajarla, que tiene algún absceso o lo que sea, porque no hay dinero para anestésicos. Jesús. Y todavía sale la Mrs. Chupitos, la señora Mayorga, diciendo que antes éramos un país del quinto mundo como Haití, empieza a insultar a los pobres haitianos, y ahora somos un país del primer mundo. Pero que no sea cínica, hombre. Si hasta cuando se enferman va a hospitales ahí de Maryland, de Bethesda o de ¿cómo se llama? O de Virginia o de Washington. No, hombre. Aquí en El Salvador no hay nada, no hay ni anestésicos, no hay analgésicos, no hay antipiréticos, no hay antihemolíticos, no hay nada. La gente con cáncer se muere porque no hay nada. Y uno dice, ay, a mí ¿qué me importa? Sí te importa, porque lo que le pasa a un salvadoreño le repercute a otro. Y al final, por la teoría aquella del batir de las alas de las mariposas, que es una teoría budista, nos repercute a todos. A todos, toda la humanidad tiene un problema al final. Lo que está pasando en Estados Unidos evidentemente nos repercute en todos. Pero lo que pasa en El Salvador también. Porque cuando en El Salvador hay una pérdida de la democracia, resulta que allá mandan a alguien que no estaba detenido y que había vivido toda su vida. Yo no sé ni cómo saben, porque entiendo que ni los nombres han dicho de la gente que llevaron al Secot, ¿verdad? Aquí estamos acostumbrados, ustedes allá en Estados Unidos no, pero ni los nombres han dicho. Bueno, se llevaron a un salvadoreño, llevaron a un montón de nicaragüenses, de venezolanos, y ahora están todos en el Secot. Parte sin novedad. Después, ¿qué nos espera? Vamos a ver, vuelvo a repetir, cuando el caballero que nos dijo que a él no le importaba, que cómo se comía eso de la libertad, que a él no le importaba la libertad, solo le importaba la seguridad. La seguridad, caballero, la seguridad no es seguridad si se basa en la injusticia. La seguridad cuyo basamento es la injusticia es todo menos seguridad verdadera. Ay, todo el país da alegría de que no hay seguridad. Es en la mitad, que no haya mareros visibles, porque los tienen encerrados. En cuanto los suelten van a volver a aparecer. Pero ahí estamos. Solo en la mitad de la historia. La otra mitad de la historia tiene que ver con los policías, tiene que ver con lo que está sucediendo en el mundo, tiene que ver precisamente con un señor Bukele que quiere ser el dueño de todo. Y es una cosa complicadísima, porque ahí donde alguien quiere ser el dueño de todo, nos damos cuenta que todo se ha perdido. El centro de la ciudad, dígame, don Raúl. Doctor, disculpe, estoy leyendo un comentario de Manuel Sánchez que dice: la falta de medicamentos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social para las enfermedades crónicas, más de 50 medicamentos en ese rubro. Doctor, ¿será que hay un proyecto mental, o cómo le diré? No, no es esa la expresión. ¿Será que hay un proyecto escondido ahí que quieren privatizar todo el sistema de salud de nuestro país? Es una posibilidad, lo ha dicho el presidente del Colegio Médico, el doctor Iván Leiva, recientemente. Lo que pasa es que, mire, aquí el salvadoreño promedio paga 3 sistemas de salud, 3. Con sus impuestos paga el Rosales. Con su trabajo paga el Seguro Social. Y con su dinero privado paga al médico privado que lo atiende.
Hoy, por ejemplo, veía una muchacha que me partía el alma. Esta muchacha yo la vi hace una semana por primera vez, totalmente maltratada. Venía haciendo un montón de muecas y hablando y un montón de cosas y todo lo demás, verdaderamente mal. Es que ella, me dijo la mamá, tiene esquizofrenia. Sí, pero se le puede dar un buen tratamiento. Entonces saqué de las muestras que tengo aquí en mi alacenita. Le di las muestras. Le dije, vaya, quiero hacer una prueba terapéutica, va a tomarse estas medicinas que son caras, pero son las que usted necesita, tómeselas y usted va a estar bien con la ayuda de Dios. Y hoy vino a verme totalmente otra persona. Pero si usted le sigue dando aloperidol y toracine de 1954 a la gente, ¿cómo puede pretender que sean personas funcionales que puedan trabajar? Por el contrario, si usted le da ¿cómo se llama? El antipsicótico adecuado, en las dosis adecuadas, por el tiempo adecuado, esa gente se vuelve productiva y esa gente vuelve a trabajar. Es como que usted tenga un hipertenso que tiene un gran dolor de cabeza porque la tensión la tiene por las nubes y está así de que le vaya a dar un derrame cerebral, pero usted no le quiere dar medicinas. Después, ¿qué va a pasar? Que le va a dar el derrame y que no solo no va a poder trabajar, sino que usted lo va a tener que atender en los hospitales del Seguro Social porque está asegurado y va a gastar miles de dólares. Cuando todo se pudo haber resuelto con darle 2 pastillas de propranolol al día. Digo, estoy exagerando, pero estoy dando propranolol, es una medicina bien vieja. Pero lo que les estoy queriendo decir es que así es la salud mal entendida. La salud mal entendida es no dar los insumos suficientes para que la población esté bien. Y al no dar los insumos suficientes, la población sigue mal y cuando la población se pone mal, produce menos y cuando produce menos necesita más medicinas que al no haber lo ponen peor y es un círculo vicioso. Y por supuesto no le pidamos a un dictador educación para un pueblo porque ese dictador precisamente lo que quiere es evitar la educación de ese pueblo. El dictador quiere a un pueblo ignorante. Así eran los llamados caras pálidas en tiempos del oeste. Los indios americanos tienen una deficiencia con una enzima, 2, pero una que particularmente se llama alfa-1 antitripsina y otra neuromolécula que les hace propensos al alcoholismo. Entonces resulta que estas personas, los blancos, les daban guaro. Y entonces el piel roja, que era muy distinguido, muy heroico, empezaba a chupar alcohol y al rato terminaba hecho una piltrafa en la cantina del pueblo. Así se acabaron a un montón de indígenas americanos y la otra forma de acabárselos fue matando a todos los bisontes que encontraron. Wow. Y entonces mataron a los millones de bisontes solo para que no tuvieran que comer los indígenas americanos. Esta no es la primera vez que pasan esas matancingas. Yo tengo ciudadanía británica, mi mamá era inglesa y yo soy inglés. Pero que me perdone el rey de Inglaterra, pero los reyes de antes, a los pobres irlandeses los mataron de hambre por cosas de la religión, por cierto. Los mataron de hambre y cuando los irlandeses se vinieron en el siglo XIX a Estados Unidos, venían porque no tenían que comer, porque les cerraron con buques, los ingleses pusieron en todo el canal de Irlanda, pusieron ahí barcos para que no pescaran y les mandaron a quitar toda la comida que tenían en la isla y no los dejaban salir de ahí. Ese tipo de barbarie, todavía algunos humanos lo siguen teniendo en varias partes del mundo.
Hay que Doctor, entender que no nos hemos civilizado mucho después de tantos años de civilización teórica. doctor, ah, una hora con usted, porque usted es una persona que está muy ocupada, pero quiero que me responda a esta pregunta. Con esa respuesta cerramos el programa y siempre agradecido con que usted acepta mis invitaciones. Dentro No, de con este gusto. panorama, dentro de este panorama que se observa en nuestro país, nosotros desde afuera no vemos la realidad. Nos cuentan, nos informamos a través de medios de comunicación, algunos confiables, otros no, pero esta es la información que agarramos y tenemos que manejarla bien para poder entender qué sucede en nuestro país. Dentro de esta circunstancia actual que vive nuestro país, ¿qué piensa usted que puede, qué cree usted que puede suceder en los próximos 2 años? Pues vamos a poner un tiempo, porque luego viene supuestamente una nueva elección que yo creo que posiblemente no ocurra, esa Yo nueva también. elección. Y Ya sabe qué es lo que entonces, pasa. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo no creo que ocurra, pero Bukele aquí en El Salvador está perdiendo la popularidad de una manera evidente. Evidente. O sea, yo aquí había personas que yo veía y que me decían, no, si Bukele, para que usted no lo entiende, usted. Y ahora cada vez es menos y menos y menos y menos. Y bueno, resulta que cada vez más personas vienen a mi clínica que habiendo sido bukeleanos de toda la vida. ¿Y cuántas veces no oigo yo aquí historias como, mire, yo al principio cuando lo oía a usted decía que usted decía las cosas porque a saber qué le había hecho Bukele, a mí nadie me ha hecho nada, yo la vida entera la he vivido muy en paz. Pero ahora me doy cuenta que usted tenía razón. Ahora ya no tengo trabajo, ahora estoy empobrecido, ahora me despidieron, ahora me dieron una jubilación de hambre y ni les digo a las personas que esta jubilación solo va a durar 2 años, hasta después de las elecciones. Después, ¿cómo se llama? Después de esas elecciones se va a acabar el dinero, se va a acabar el dinero para las jubilaciones. Entonces ahora esta gente está viniendo y está diciéndome, sí, tenía razón. Sí, no, algo va a pasar. Eso es muy triste porque nadie le desea nada malo a El Salvador, pero es muy grave lo que puede pasar. se han tomado el dinero de las pensiones. Cuando Así tuve es. aquí al licenciado César Villalona, me Sí, manifestó claro. precisamente eso de la cantidad y no hay forma tan fácil como para que van a poder reponer ese dinero. Es decir, que van a pagarlo, aunque ellos se recetaron ahí 5 años para pagarlo. Pero cada año está sacando dinero de las pensiones. Entonces, ¿qué va a pasar con los pensionados en los Eso va a próximos? ser. Cada año, cada No, año va a hay ser un nuevos desastre. pensionados y Y cada año aumenta, hay menos dinero. Y y cada aumenta año el hay número menos de dinero. pensionados. No, Eso no, también, Raúl. Vienen días complicadísimos. Vienen días complicadísimos. El Salvador está quebrado. Ya se dará cuenta, los pocos seguidores que todavía tiene Bukele aquí adentro de El Salvador, que todo esto que estoy diciendo es pura verdad. ¿Qué más quisiera yo? Que fuera cierto que El Salvador fuera un país del primer mundo. ¿Qué no me gustaría a mí? ¿Qué no me gustaría a mí? Pero no es verdad. Es un país que pasó de ser un país del tercer mundo a ser un país del quinto mundo. Un país que tiene endeudado el 100% del Producto Interno Bruto. Un país que le recorta todos los ministerios para pagar, porque es algo que el Fondo Monetario Internacional le ha pedido, pero no se lo recorta a defensa, porque sus chafarotes sí los quiere tener bien. Y doctor, llega un momento, le leo pero dos ya me tengo que comentarios. ir rapidito, Raúl, porque tengo un paciente No, esperándome. no se preocupe, no le robo más de 30 segundos. Gracias. Augusto Cortés que dice, Juelacha, qué calidad de entrevista. Saludos a don Raúl y al doctor Magaña. Y
Mariano Pinto, que dijo: saludos, doctor. Fui paciente suyo en el 2020. Un gustazo escucharlo. En cuanto a la coyuntura nacional, por dónde empezar, todo pinta mal. Bueno, doctor, gracias por haber venido al programa de hoy. Y el día de gran mañana, abrazo, mi querido. amigos, nos encontramos con el licenciado Ronald Umaña, como es costumbre. Adiós, doctor. Abrazos a todos. Estimados amigos, no lo olviden, el día de mañana el licenciado Ronald Umaña será nuestro invitado especial del día jueves. Hasta pronto, un abrazo a todos.